En Japón, un escándalo de corrupción afecta claramente al primer ministro Shinzo Abe y a su esposa. Se trata de una supuesta donación a una organización educativa ultranacionalista. Vemos el informe y después lo analizamos. Los primeros ministros en Japón no suelen durar mucho y la mayoría no llega a los 4 años en funciones. Shinzo Abe es la excepción. Ocupó el cargo entre 2006 y 2007 y se convirtió en el primero desde 1948 en volver a ejercer la jefatura del Estado en 2012, lo que conserva hasta hoy, transcurriendo su 5º año en el poder desde entonces. Pero su fortaleza política parece ahora seriamente amenazada por un escándalo de corrupción e implicancias éticas con consecuencias políticas en Japón. Y la crisis que acapara los titulares de la prensa japonesa se desató a partir de evidencias de que Abe habría donado 1 millón de yenes, alrededor de $9.000, a Marimoto Gakuen, una controvertida organización educativa privada de línea ultranacionalista y xenófoba con base en la ciudad de Osaka. Pero no se trata solo del dinero supuestamente donado. La organización también se habría beneficiado de una compra de terrenos estatales para la construcción de una escuela primaria en Osaka a un precio muy por debajo de los valores de mercado. El escándalo salpica no solo a Abe, sino también a su esposa Akie, a la ministra de Defensa Tomomi Inada, una protegida del primer ministro de fuerte personalidad y puntos de vista nacionalistas, considerada su probable sucesora. Tanto Abe como su esposa negaron enfáticamente la donación. さらに昭恵夫人に確認を取ったところ、領収書等の記録もなく、昭恵夫人個人としても寄付は行っていないということであった。このように承知しています。これは全く変わりありません。 Pero un comité de legisladores que entrevistó a Yasunori Kagoike, director de Marimoto Gakuen, dio por probada la entrega del dinero por parte de la esposa del primer ministro, quien era además la presidenta honoraria de la futura escuela que estaba a punto de abrir sus puertas. どうぞ秋部晋三からですというふうにおっしゃって、寄付金として封筒に入った100万円をくださいました。昭恵夫人は全く覚えていないとおっしゃっているようですが、私たちには大変名誉な話なので鮮明に覚えております。国有地の習得につきまして、政治的な関与という内容について、あったのだろうというふうに認識しております。 Las repercusiones del caso obligaron a la mujer de Abe a tomar distancia de la organización a la que también debió renunciar Kagoike. Por su parte, la situación de la ministra de Defensa, Tomomi Inada, también es complicada. Se le acusa de haber mentido al Parlamento sobre sus lazos previos al cargo con Marimoto Gakuen, a la que habría defendido como abogada en una causa en 2004, por lo que afronta un pedido de renuncia de la oposición. Marimoto Gakuen, quien tiene fluidos vínculos con la derecha japonesa y promueve el patriotismo y el orgullo nacional japonés y una educación que recuerda al sistema militarista predominante antes de la Segunda Guerra Mundial. Una visión imperial que busca la supremacía de Japón por sobre sus vecinos China y Corea y cuestiona la Constitución de 1949 firmada tras la derrota bajo la tutela de Estados Unidos, sobre todo el artículo 9, que renuncia expresamente al uso soberano de la fuerza en una situación de guerra. El problema para Abe no es tanto la donación como haber mentido a la opinión pública para favorecer a una institución cuestionada. Había prometido que si se comprobaba el aporte, dejaría la política. La contradicción está haciendo caer sus índices de aprobación y abre interrogantes sobre su futuro político. El escándalo tiene final abierto. Durante mucho tiempo los que analizamos cuestiones políticas veíamos que en realidad la corrupción
no garpaba, diríamos nosotros acá los porteños, a la hora de pensar que un gobierno se podía caer. No pasaba eso. En realidad, solo cuando esa corrupción se terminaba traduciendo en problemas concretos para el bolsillo de la gente, ahí sí podía llegar a caer un gobierno, pero no por corrupción. No es lo que estamos viendo ahora, no es lo que estamos viendo ahora en Asia. Lo vimos recientemente justamente en Corea, con la presidenta Park, que terminó apartada del gobierno, y lo estamos viendo en este momento también con Japón. Y curiosamente es el reclamo de la gente, pero más que todo, más allá del reclamo por la corrupción o contra la corrupción, que esto es, digamos que es tan añejo como el tiempo, es el reclamo porque le devuelvan lo suyo. Exacto. Es decir, lo que ha pasado en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, sobornos y demás, ha terminado con el principal empresario del país sentado en un banquillo. Lo que ha pasado en Brasil, ni les cuento, más allá de la caída del gobierno de Dilma Rousseff y el desfile que seguirá habiendo allí en Brasil. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Han aparecido movimientos de indignados, por llamarlos de ese modo. Aparecieron en Islandia 2008, siguieron en España e Irlanda y demás. Y estos movimientos de indignados, de izquierda a derecha, no importa, estos movimientos de indignados lo que quieren es soberanía popular. Es decir, lo que quieren es, más allá de que respetamos la democracia y demás, queremos que nos devuelvan la plata. El caso de Japón no es mucho, estamos hablando de $9.000, pero es todo un símbolo de lo que está ocurriendo allí. Natalia. Y el apoyo al gobierno efectivamente ha caído 6 puntos en un mes, 55.7. Estamos hablando, efectivamente sí está golpeándolo al quien fue un primer ministro invencible. Abe es uno de los más fuertes jefes de gobierno que ha tenido Japón moderno. Pero me detengo en una cosa muy curiosa que ha pasado en los últimos días y que refleja cierta prensa en Japón, que es el hecho de que los conservadores que están en el poder están más preocupados por esto que por algo que está también por debajo de la mesa, que es este llamado decreto imperial de la educación, que es ese documento que aparece en la escuela donde los nenes del jardín de infantes, de cuestión, que habría recibido estos $9.000, estaban recitando textos muy antiguos, antichinos, anticoreanos, que datan de este decreto que no parece preocupar demasiado al gobierno y que está en boga en estos días. Se trata de un documento aprobado en 1890 que fue prohibido en 1948, recordemos el contexto, y que se reflota ahora con la vuelta a un hipernacionalismo, hiperbelicismo y demás. Efectivamente, Abe pertenece también a esa línea, digamos, de corregir un poco los libros de historia. Nos estamos yendo a una nueva pausa, pero todavía nos quedamos hasta las 2.